Mi hija me robó $75,000 con una transferencia falsa y descubrió quién era su padre. La puerta del banco en Querétaro se cerró tras de mí. En el sobre que llevaba había una orden notarial con mi firma y una instrucción firmada de transferencia. Había movido todos mis ahorros, $75,000, a una nueva cuenta solo a mi nombre, sin cotitulares ni beneficiarios. El gerente me miró sorprendido. ¿Está seguro, don Lorenzo?, preguntó. Asentí. Más que nunca. Afuera el aire olía a lluvia y a libertad. Por primera vez no me temblaba la mano. Había tardado 1 año en ejecutar la venganza perfecta. Pero para entender cómo llegué a ese día, tenemos que volver a la humillación que lo empezó todo. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganos en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Mi nombre es Lorenzo Aguilar. El amor de padre no tiene reversa, pero debería tener frenos. Yo lo aprendí tarde, demasiado tarde, un martes de febrero, cuando el banco me llamó para confirmar una transferencia que jamás autoricé. Pero vayamos por partes, porque el veneno tarda en hacer efecto y yo tardé meses en darme cuenta de que ya lo llevaba dentro. Vivo en León, Guanajuato, una casa modesta con bugambilias en el patio, la misma donde Clara y yo criamos a Isabela. Clara murió hace 3 años de un infarto fulminante y desde entonces la casa huele diferente. No es que esté sucia, la limpio cada día. Es que falta el olor a canela de sus atoles, el sonido de sus pasos descalzos en la madrugada. Falta ella, y cuando falta tu compañera de 42 años, la casa deja de ser hogar y se convierte en museo. Isabela venía a visitarme cada 15 días, siempre con Andrés, su esposo. Él era emprendedor, como se dicen ahora los que tienen negocios pero no estabilidad. Vendía algo de tecnología, aplicaciones, cosas que yo nunca terminé de entender. Sonreía mucho, demasiado. «Papá, te vemos un poco cansado», me dijo Isabela una tarde de enero mientras servía café en la sala. «¿Estás comiendo bien?» «Como lo que necesito», respondí. «Es que ya no eres un chamaco, papá. 70 años son 70 años. Andrés asintió desde el sillón revisando su teléfono. «Don Lorenzo, mi suegro, usted merece descansar, disfrutar de su jubilación sin preocupaciones. Yo llevaba 5 años jubilado. Toda mi vida fui contador. 43 años revisando números, balances, impuestos. Conocía cada truco, cada laguna legal, cada mentira disfrazada de error. Por eso me sorprende que no haya visto venir lo que ellos estaban preparando. Papá, ¿cómo manejas tus cuentas?», preguntó Isabela, dejando la taza sobre la mesa. «¿Vas al banco cada vez que necesitas algo?» «Sí, hija. Prefiero hacerlo en persona. Pero es 2024, papá. Ya nadie hace eso. Podrías tener banca en línea, hacer transferencias desde la casa. Te ahorrarías viajes. No confío en esas cosas». Andrés levantó la vista. «Don Lorenzo, con todo respeto, es súper seguro. Millones de personas lo usan. Además, si usted quisiera, nosotros podríamos ayudarle a configurarlo, para que no tenga que ir cada semana al banco». Isabela se acercó, tomó mi mano. «Papá, solo queremos cuidarte. Si algo te pasa y necesitas dinero rápido, ¿cómo le vas a hacer? Mejor tener todo listo, ¿no crees?». Sus ojos eran los de Clara. Los mismos ojos cafés que me enamoraron en 1978 en una feria de San Miguel de Allende. ¿Cómo iba a negarle algo a esos ojos? «Está bien», dije, «pero solo si me explican todo». Andrés sonrió. Isabela apretó mi mano. 2 días después, instalaron la aplicación en mi teléfono. Me enseñaron a entrar, a revisar saldos, a hacer transferencias pequeñas. Andrés anotó mis contraseñas en un papel para que no las olvides, don Lorenzo. Yo guardé ese papel en el cajón de mi buró, junto a las recetas médicas y una foto de Clara en Acapulco. «Listo, papá, ya estás en el siglo XXI.
Rió Isabela. Gracias, hija. Ahora sí puedes descansar tranquilo. Si necesitas algo, nos llamas. Se fueron esa tarde con abrazos y besos. Andrés me palmeó la espalda. Cualquier cosa, don Lorenzo, aquí estamos. Pasaron 3 semanas. Febrero llegó con frío y cielos grises. Yo seguía mi rutina: desayunar pan dulce con café, caminar media hora por el parque, regresar a leer el periódico. Los martes iba al mercado. Los jueves visitaba la tumba de Clara. El martes 27 de febrero, mi teléfono sonó a las 10 de la mañana. «¿Señor Lorenzo Aguilar?», preguntó una voz formal. «Sí, soy yo. Habla del banco. Llamamos para confirmar una transferencia realizada esta mañana por $75,000 a una cuenta en Monterrey». «¿Usted autorizó esta operación?». El piso se movió bajo mis pies. $75,000, no. Yo no autoricé nada. Señor Aguilar, la transferencia fue validada con su clave electrónica y contraseña. Se realizó a las 8:47 de la mañana. Tiene que ser un error. Yo no hice ninguna transferencia. Entiendo su preocupación. Le sugiero que venga al banco lo antes posible para revisar los detalles. Colgué temblando. $75,000. Todos mis ahorros. El dinero de mi jubilación, de la venta del terreno en Silao, del seguro de vida de Clara. Todo. Me vestí con prisa, tomé mi saco gris, el mismo que usaba para ir a la oficina, y salí rumbo al banco. El aire olía a diésel y tortillas recién hechas. La ciudad seguía su ritmo normal. Solo yo sentía que el mundo se estaba desmoronando. En el banco, el gerente me mostró los registros. Ahí estaba, 8:47 AM, transferencia autorizada, clave electrónica válida, contraseña correcta. Señor Aguilar, lamento decirle que la transferencia fue legítima según nuestros sistemas. Alguien con acceso a sus claves realizó la operación. Pero yo no fui. ¿Alguien más tiene acceso a su cuenta? Pensé en Andrés explicándome la aplicación, en el papel con mis contraseñas, en los ojos de Isabela. No, mentí. Nadie. Regresé a casa caminando. Mis piernas pesaban como plomo. El sol de mediodía me quemaba la nuca. Cuando abrí la puerta, la casa estaba en silencio. Un silencio espeso, como cuando Clara dejó de respirar en la ambulancia. Me senté en el sillón donde Andrés había sonreído mientras revisaba su teléfono. Cerré los ojos. Y esa noche, mientras el silencio llenaba la casa, entendí que había criado a mi propio verdugo. La verdad duele, pero la mentira de un hijo te arranca el alma. Pasé toda esa noche despierto, sentado en la oscuridad de la sala, mirando el teléfono como si fuera una bomba sin detonar. Afuera, los perros del vecindario ladraban a las sombras. Adentro, yo intentaba convencerme de que todo tenía una explicación lógica, que mi hija, la niña que dormía abrazada a su oso de peluche hasta los 12 años, no podía haberme robado. A las 7 de la mañana, cuando el sol empezaba a calentar las bugambilias del patio, marqué su número. «¿Papá?», contestó con voz somnolienta. «¿Qué pasó? ¿Estás bien?» «Hija, necesito hablar contigo». «Dime, papá». «¿Pasa algo?» «Hay una transferencia en mi cuenta que no reconozco. $75,000. Silencio. Un silencio de 3 segundos que me pareció eterno. ¿$75,000? Su voz sonó sorprendida, casi ofendida. «Papá, eso es un montón de dinero. ¿Estás seguro?» «El banco me llamó ayer para confirmarla. Yo no autoricé nada». «Ay, papá, debe ser un error del banco. Ya sabes cómo son esas instituciones. Siempre tienen problemas con sus sistemas». «Isabela, fue una transferencia validada. Con mi clave electrónica». «Pues entonces alguien hackeó tu cuenta, papá. Por eso te digo que la tecnología es peligrosa. Hay muchos delincuentes en Internet». Su tono era perfecto. Preocupado, indignado, protector.
Si yo no hubiera sido contador durante 43 años, si no hubiera escuchado miles de mentiras disfrazadas de errores contables, tal vez le hubiera creído. Sí, hija, tal vez tienes razón. Ve al banco hoy mismo y reclama. Exige que investiguen. ¿Quieres que vaya contigo? No, hija, puedo ir solo. Bueno, papá, cualquier cosa me llamas. Te amo. Yo también, hija. Colgué y me quedé mirando el teléfono. Debe ser un error del banco. Qué fácil sonaba. Qué conveniente. Esa mañana volví a la sucursal. El gerente, un hombre joven, con lentes y corbata azul, me recibió en su oficina. Don Lorenzo, revisé su caso con el Departamento de Seguridad. La operación se validó con su clave electrónica y una segunda verificación, sin rastro de acceso externo. ¿Está seguro? Completamente. Alguien que conociera sus datos de acceso realizó la operación. Saqué una libreta del bolsillo de mi saco. ¿Puede darme todos los detalles? Fecha, hora exacta, cuenta destino. El gerente imprimió un documento. 27 de febrero, 8:47 AM. Cuenta receptora empresarial en Monterrey. ¿Puedo quedarme con esta copia?, pregunté. Por supuesto, don Lorenzo. Lamento mucho lo que está pasando. Si necesita presentar una denuncia, este documento le servirá. Salí del banco con el papel doblado en mi bolsillo. El aire olía a gasolina y a elotes asados de un puesto callejero. La gente caminaba con prisa, con sus vidas normales, mientras la mía se desmoronaba como castillo de arena. Esa tarde fui a visitar a Roberto Fernández, un ex colega contador que ahora trabajaba como auditor independiente. Vivía en una casa de 2 pisos, en una colonia tranquila, con un jardín lleno de rosas que su esposa cuidaba con devoción. Lorenzo, ¿qué te trae por aquí?, me saludó con un abrazo. Necesito tu opinión sobre algo, Roberto, como amigo y como profesional. Nos sentamos en su estudio, le mostré el documento del banco. Él lo leyó con atención, ajustándose los lentes. Lorenzo, esto fue alguien con acceso directo a tus claves. No hay forma de que un extraño consiguiera esta información sin ayuda interna. ¿Estás seguro? Completamente. La verificación no se puede falsificar desde fuera. Necesitas los datos exactos, las contraseñas, el acceso físico al dispositivo. Esto fue alguien cercano, se quitó los lentes y me miró directo a los ojos. Lorenzo, no quiero entrometerme, pero ¿quién tiene acceso a tu teléfono? Nadie, ni familia. Miré por la ventana. Las rosas se movían con el viento de la tarde. Mi hija me ayudó a instalar la aplicación hace un mes, pero ella no haría algo así. Roberto suspiró. Lorenzo, en 40 años nunca te he visto equivocarte con los números. No empieces a equivocarte ahora con las personas. Regresé a casa cuando el sol ya se ocultaba detrás de los edificios. La ciudad se teñía de naranja y gris. Encendí la luz de la sala y me senté en el mismo sillón donde Isabela había tomado mi mano para convencerme de instalar la aplicación. Saqué mi teléfono y busqué su perfil de Facebook. Ahí estaban las fotos recientes. Isabela con un collar nuevo de plata y turquesas. Andrés con un reloj que brillaba como si fuera de oro. Los dos en un restaurante elegante de Guadalajara, brindando con copas de vino tinto. Celebrando bendiciones, decía el pie de foto. Publicada el 28 de febrero. Un día después del robo, guardé el teléfono. La rabia me subía desde el estómago como ácido. Pero no era solo rabia, era vergüenza. Vergüenza de haber sido tan ingenuo. Vergüenza de que mi propia sangre me viera como un viejo tonto al que podían engañar con sonrisas y palabras bonitas. Me levanté y fui al cuarto. Del cajón del buró saqué la foto de Clara en Acapulco. Tenía 30 años en esa imagen, el cabello suelto, los ojos brillantes mirando el mar. Perdóname, mi amor, le dije en voz baja. No supe criarla como tú la hubieras criado. Guardé la foto y cerré el cajón con cuidado. Esa noche, mientras apagaba las luces, juré que si ellos jugaban con mentiras,
yo aprendería a mentir mejor. Hay cosas peores que perder dinero, perder el hambre de vivir. Los primeros días después de confirmar la traición, seguí mi rutina como un fantasma que imita a los vivos. Me levantaba, me bañaba, me vestía, pero ya no desayunaba. El pan dulce que tanto me gustaba me sabía a cartón. El café me quemaba el estómago vacío. La comida perdió todo su sentido cuando entendí que había alimentado a una serpiente durante 35 años. Mi vecina, doña Carmela, tocó mi puerta un jueves por la tarde. «Don Lorenzo, lo veo muy delgado. ¿Está comiendo bien?» «Sí, doña Carmela, gracias por preguntar. Le traje un poco de mole. Está recién hecho». Acepté el tupper con una sonrisa que no llegó a mis ojos. Esa noche lo tiré a la basura. No por desprecio a su amabilidad, sino porque mi cuerpo rechazaba todo lo que intentaba tragar. El nudo en la garganta era más grande que cualquier bocado. Bajé 8 kilos en 3 semanas. Mi ropa colgaba como trapos en un espantapájaros. Los pantalones se me caían de la cintura. Tuve que hacer nuevos agujeros en mi cinturón con un desarmador caliente. Dejé de contestar llamadas. Dejé de salir al parque. Dejé de leer el periódico. Las noticias del mundo me parecían insignificantes comparadas con el terremoto que había destruido mi vida. Los políticos mentían, los delincuentes robaban, la gente moría en accidentes. ¿Y qué? Yo también había muerto, solo que seguía respirando. Isabela llamó varias veces. Yo dejaba que sonara hasta que entraba el buzón de voz. «Papá, ¿estás bien? Llámame. Papá, me preocupas. Voy a ir a verte. Papá, si no contestas voy a pensar que algo malo te pasó». Pero no venía. Nunca venía cuando yo realmente la necesitaba. Lo que sí hacía era publicar en Facebook. Cada semana aparecía una foto nueva. Isabela con aretes de oro que brillaban bajo las luces de algún restaurante caro. Andrés con camisas de marca, abrazándola por la cintura, sonriendo como si el mundo les perteneciera. Los dos en Puerto Vallarta, frente al mar, con lentes oscuros y cócteles en la mano. «La vida es mejor cuando la disfrutas con quien amas», escribía ella. Yo miraba esas fotos desde mi teléfono, sentado en la oscuridad de mi cuarto, y sentía como algo se pudría dentro de mi pecho. No era solo el amor de padre, era la confianza, el respeto, la dignidad. Todo se descomponía como fruta olvidada, llenando mi interior de un olor agrio que nadie más podía percibir. Una noche, acostado en la cama que había compartido con Clara durante 42 años, le hablé como si ella todavía estuviera ahí. «Clara, nuestra hija nos robó. ¿Puedes creerlo? La niña que cargabas en brazos, la que lloraba cuando la dejábamos en la escuela, la que nos prometió cuidarnos cuando fuéramos viejos, nos robó». El silencio de la habitación fue mi única respuesta. Clara no estaba, y tal vez era mejor así, mejor que no viera en lo que se había convertido nuestra hija. Pasaron 2 meses. Marzo y abril se deslizaron como agua sucia por una coladera. Yo seguía sin comer bien, sin hablar con nadie, sin encontrar razones para levantarme cada mañana. La casa olía a humedad y a abandono. Las bugambilias del patio se llenaron de flores fucsia, pero yo no las regaba. Que se murieran si querían. Todo se estaba muriendo de todas formas. Fue en mayo cuando tomé la primera decisión real. Una mañana me levanté con una claridad extraña, como cuando el dolor de muelas desaparece y puedes pensar con nitidez otra vez. Tenía un terreno en la salida a Silao. Lo había comprado en 1995 con la idea de construir una casita para el retiro. Nunca lo hice. Después de la muerte de Clara, ya no tenía sentido. El terreno valía alrededor de 350,000 pesos. No era una fortuna, pero era mío, y necesitaba moverlo antes de que Isabela supiera que existía. Llamé a un notario que conocía desde mis años de contador.
Un hombre serio, de esos que no hacen preguntas innecesarias. Don Lorenzo, ¿cuánto tiempo sin verlo? Me saludó cuando llegué a su oficina. ¿En qué puedo ayudarlo? Quiero vender un terreno y necesito que la venta sea discreta. ¿Discreta? Que nadie sepa. Ni familia. Nadie. El notario me miró por encima de sus lentes. ¿Hay algún problema legal que deba conocer? Ninguno. El terreno es completamente mío. Solo quiero privacidad. ¿Entendido? ¿Ya tiene comprador? No. Encárguese usted de encontrar uno. Pero quiero el dinero en efectivo y depositado en una cuenta nueva, una cuenta que nadie conozca. Eso llevará tiempo, don Lorenzo. Tengo tiempo. Firmamos los papeles esa misma tarde. El notario me prometió discreción absoluta. Yo salí de su oficina sintiéndome diferente, no más ligero, no más feliz, pero sí más enfocado, como un boxeador que finalmente entiende la estrategia de su oponente. El terreno se vendió 3 semanas después. Un empresario de León que quería construir bodegas. Pagó 340,000 pesos en efectivo. El notario depositó el dinero en una cuenta nueva a mi nombre, una cuenta que no estaba vinculada a ninguna aplicación, ningún teléfono, ninguna tecnología moderna. Solo una libreta bancaria de las antiguas, de esas que llevas físicamente al banco. Guardé esa libreta en una caja de zapatos, bajo mi cama, junto con los documentos que probaban el robo de Isabela. Y mientras el notario estampaba su firma, yo también firmaba el comienzo de mi venganza. El perdón verdadero sana. El perdón falso es un arma silenciosa. Isabela apareció en mi puerta un domingo de junio, cuando el calor de León derretía el asfalto y las cigarras cantaban en los árboles como si el mundo fuera un lugar feliz. Llevaba un pastel de 3 leches en las manos y una sonrisa que había practicado frente al espejo. «Papá, vine a verte», dijo, besándome la mejilla. «Ya no podemos seguir así. Te extraño». Yo la dejé pasar. Había ensayado este momento durante semanas. Sabía que vendría eventualmente. Los ladrones siempre regresan a la escena del crimen para asegurarse de que no dejaron huellas. «Pasa, hija. ¡Qué sorpresa!». Ella entró mirando la casa con esos ojos de Clara que ahora me parecían falsos, como joyas de imitación. «Papá, estás muy delgado. Has estado comiendo. Como lo necesario». «No, papá. Mírate. Estás en los huesos». Dejó el pastel en la mesa de la cocina y me tomó de las manos. Sus dedos estaban tibios, suaves. Los mismos dedos que habían robado mis contraseñas, mi dinero, mi confianza. «Papá, sé que has estado enojado, pero no puedes encerrarte así. Mamá no hubiera querido verte así». Ahí estaba, la mención de Clara como herramienta de manipulación, como si ella tuviera derecho a invocar el nombre de su madre después de lo que había hecho. «Tu mamá está muerta, Isabela». «Lo sé, papá. Y por eso debemos cuidarnos entre nosotros. Somos lo único que nos queda». Me senté en la mesa de la cocina. Ella cortó 2 rebanadas de pastel y sirvió café. La casa olía a vainilla y canela, como cuando Clara cocinaba. Por un segundo, casi olvido que todo era teatro. «¿Resolviste lo del banco?», preguntó probando su café. «¿Lo del banco?». «Sí, papá, la transferencia que no reconocías». «Ah, eso». «No. El banco dijo que fue una operación válida. No pudieron hacer nada». «¿Y la policía? ¿Pusiste denuncia?». «No, hija. ¿Para qué? Son $75,000. ¿Qué van a hacer? La policía tiene casos más importantes». Vi cómo se relajaba. Los hombros se le aflojaron. La mandíbula dejó de estar tensa. Pensaba que había ganado, que el viejo tonto había aceptado su derrota. «Ay, papá, lo siento mucho. De verdad. Ese dinero era tu jubilación». «Era. Pero ya qué. La vida sigue, ¿no?». «Así es, papá. La vida sigue». Comimos el pastel en silencio. Ella me contó sobre su trabajo como administradora en una clínica dental, sobre cómo Andrés estaba expandiendo su negocio, sobre un viaje que planeaban a Cancún en septiembre.
Oye, papá, dijo limpiándose las migajas de los labios, ¿todavía tienes ese terreno en Silao? Mi corazón se aceleró, pero mi rostro permaneció tranquilo como un lago sin viento. ¿Cuál terreno? El que compraste hace años. Mamá me contó de él. Decía que algún día construirían una casita ahí. Ah, ese. Sí, todavía lo tengo. ¿Y qué piensas hacer con él? No sé, tal vez venderlo. Ya no tengo fuerzas para construir nada. Sus ojos brillaron, como los de un tiburón que huele sangre en el agua. ¿Cuánto crees que valga? No tengo idea. Tal vez 300,000 pesos, tal vez más. Es un buen terreno en una zona que está creciendo. Papá, si necesitas ayuda para venderlo, Andrés conoce gente. Puede conseguirte un buen precio. Sonreí, una sonrisa cansada, de viejo derrotado. Tal vez, hija. Lo voy a pensar. Es que el dinero te vendría bien, ¿no? Después de lo que pasó con el banco. Sí, me vendría bien. Ella terminó su café y se levantó. Bueno, papá, me tengo que ir, pero prométeme que comerás bien. No quiero verte así de flaco. Te lo prometo, hija. Me abrazó, un abrazo largo, apretado. Olía a perfume caro, de esos que cuestan 2,000 pesos el frasco. Me pregunté cuántos de mis dólares se había gastado en esa botella. Te quiero, papá. Yo también, hija. La vi subir a su coche, un Mazda plateado que no tenía cuando la ayudé con la banca en línea. Arrancó y se fue, dejando una nube de polvo en la calle. Regresé a la cocina, tiré el pastel a la basura, no por desprecio, sino porque cada bocado me sabía a ceniza. Lavé los platos, sequé la mesa, barrí el piso, luego fui a mi cuarto y saqué la caja de zapatos de debajo de la cama. Adentro estaban los documentos del terreno vendido, los comprobantes de la cuenta nueva y algo más. Una cita con el notario programada para el martes siguiente. En esa cita cambiaría mi testamento. Todo, cada peso, cada propiedad, cada documento legal que llevara mi nombre. Lo que ella no sabía era que ese terreno ya no existía en mi patrimonio, ya se había convertido en efectivo, guardado en una cuenta que nadie conocía. Me senté en la cama con los documentos en las manos. La luz de la tarde entraba por la ventana, iluminando el polvo que flotaba en el aire. Afuera, los pájaros cantaban. La vida seguía su curso normal, mientras yo preparaba la destrucción silenciosa de mi propia sangre. Clara me había enseñado que el perdón era divino, pero Clara nunca me enseñó qué hacer cuando quien te traiciona es la hija que ambos creamos. Guardé los papeles y cerré la caja. El martes vendría pronto. Pero cuando ella salió de casa, el documento ya estaba firmado. El terreno ya no existía en mi patrimonio. Y ella jamás lo sabría. Hay testamentos que heredan riqueza, el mío heredaría justicia. El martes a las 10 de la mañana entré a la notaría. El aire acondicionado zumbaba como abeja atrapada. En las paredes colgaban títulos enmarcados y fotografías antiguas o de familia. Todo en esa oficina olía a legalidad y permanencia. Don Lorenzo, puntual como siempre, me saludó el notario, señalando la silla frente a su escritorio. ¿En qué puedo ayudarlo hoy? Saqué un sobre de mi saco. Dentro llevaba notas escritas a mano durante las últimas 2 semanas. Noches enteras sin dormir, calculando, planeando, asegurándome de que cada detalle fuera perfecto. Quiero cambiar mi testamento. Completamente. El notario se acomodó los lentes. Es su derecho, don Lorenzo. ¿Tiene claro cómo desea distribuir sus bienes? Clarísimo. Le extendí mis notas. Él las leyó en silencio, moviendo los labios ligeramente. Cuando terminó, me miró con expresión seria. Don Lorenzo, esto es inusual. ¿Está seguro? Su hija quedaría completamente fuera de la herencia. Completamente seguro. ¿Puedo preguntar por qué? Puede, pero no voy a responder. El notario asintió. Era un hombre profesional. Sabía cuándo no hacer preguntas.
Muy bien, entonces procedamos. Según sus instrucciones, desea dejar sus bienes con instrucciones claras para que personas de confianza los administren después de su muerte, destinados a becas para niños de escasos recursos en la ciudad. Correcto. La administración quedará en manos de 3 personas que usted designará. Así es. ¿Y su hija Isabela Aguilar López no recibirá nada? Nada. El notario escribió en su computadora. El tecleo sonaba como lluvia sobre techo de lámina. Yo miraba por la ventana. El cielo de León estaba limpio, azul intenso. Afuera la gente caminaba con sus preocupaciones diarias. Nadie sabía que en esa oficina un viejo de 70 años estaba borrando a su única hija de su vida con tinta legal. Don Lorenzo, debo advertirle que este tipo de testamentos puede ser impugnado. Si su hija demuestra que usted no estaba en pleno uso de sus facultades mentales, estoy perfectamente cuerdo. Tengo 70 años, no 70 en el cerebro. Puedo pasar cualquier evaluación psicológica que sea necesaria. No será necesario si firmamos con testigos calificados, pero quiero que entienda las implicaciones. Está desheredando a su única descendiente directa. No la estoy desheredando. Ella ya tomó su herencia, $75,000 que robó de mi cuenta en febrero. El notario dejó de escribir. ¿Tiene pruebas de eso? Saqué otro sobre de mi saco. Dentro estaban las impresiones del banco, las fechas, los registros, la verificación de seguridad. Todo. Tengo todo. Él revisó los documentos con cuidado. Su rostro no mostró sorpresa. En 40 años de notario, probablemente había visto tragedias peores. Con esto, don Lorenzo, su decisión está más que justificada. Procederé a redactar el testamento. ¿Quién desea que administre los bienes? Le di 3 nombres. El primero era Roberto Fernández, mi ex colega contador. El segundo era el párroco de la iglesia donde Clara y yo nos casamos. El tercero era doña Carmela, mi vecina, que había cuidado de nosotros durante la enfermedad de Clara. Gente de confianza, dijo el notario. Personas que conocieron a su esposa. Exactamente. El testamento estuvo listo 2 horas después. Lo leí 3 veces antes de firmarlo. Cada palabra era un clavo en el ataúd de mi relación con Isabela. Cada párrafo era una sentencia definitiva. Al firmar, no temblé. Mi mano estuvo firme como cuando firmaba balances en la oficina. El notario selló los documentos y me entregó una copia. Queda registrado, don Lorenzo. A partir de este momento, su testamento anterior queda revocado. ¿Desea guardar una copia en casa? No. Prefiero que usted guarde el original y una copia. Yo solo me llevaré esto. ¿Algo más en lo que pueda ayudarlo? Sí. Quiero que este testamento tenga una cláusula adicional. Si alguien intenta impugnarlo, presente estas pruebas del robo. Y quiero que mi hija sepa, cuando yo ya no esté, por qué tomé esta decisión. ¿Desea dejarle una carta? No. Quiero que el testamento incluya un párrafo explicativo, que quede claro que esto no es venganza, es justicia. El notario añadió un párrafo final al documento. Lo redactamos juntos. Decía algo así: a mi hija Isabela, este testamento no es producto del odio, sino de la decepción. Robaste mi dinero, pero eso pude perdonarlo. Robaste mi confianza, y eso no tiene precio. Espero que estos fondos ayuden a niños que sí valoren la educación y la honestidad que tú despreciaste. Que la memoria de tu madre te recuerde quién pudiste haber sido. Salí de la notaría con el documento formalizado y una copia para mi archivo. No era felicidad, no era paz, era algo diferente, algo más parecido a la dignidad recuperada. Esa tarde fui al cementerio. Me arrodillé frente a la tumba de Clara. La lápida de mármol gris brillaba bajo el sol de junio. Había flores frescas. Las había traído yo mismo el jueves anterior. Ya está, mi amor, le dije.
Ya hice lo que tenía que hacer. Ahora tú descansa tranquila. Los niños de León tendrán mejores oportunidades gracias a tu nombre. Y nuestra hija tendrá que aprender que las acciones tienen consecuencias. Coloqué una rosa roja junto a las otras flores. El viento movía las hojas de los árboles del cementerio. Un lugar de silencio y reflexión. Regresé a casa cuando el sol comenzaba a bajar. Guardé el certificado en la caja de zapatos, junto con un puñado de cenizas que había guardado cuando Clara fue cremada. No todas las cenizas, solo un poco que conservé en una cajita de madera que ella misma había tallado en un curso de manualidades. Las cenizas y el documento, los restos de mi amor y la prueba de mi justicia, juntos en la misma caja, y esperé. 5 días después, un jueves por la tarde, mi teléfono sonó. Era Isabela. «Papá, necesitamos hablar. ¿Puedo pasar mañana?» «Claro, hija, te espero». Y cuando entró a ese café, no sabía que yo ya no era solo su padre, era su sentencia. El café olía a pan recién horneado y a mentiras a punto de desmoronarse. Llegué 10 minutos antes de la hora acordada. Elegí una mesa junto a la ventana, donde la luz de la tarde dibujaba sombras largas sobre el mantel de cuadros rojos. Pedí un café negro, sin azúcar. El mesero, un muchacho joven con mandil blanco, me preguntó si esperaba a alguien. Sí, a mi hija. Isabela llegó exactamente a las 5. La vi entrar con su bolsa de marca al hombro, buscándome con la mirada. Llevaba un vestido azul claro que le había visto en Facebook, en una foto donde sonreía frente a un restaurante de Guadalajara. Cuando me vio, su rostro se iluminó con esa sonrisa ensayada que ya no me engañaba. «Hola, papá», dijo besándome la mejilla. «Gracias por venir». «De nada, hija. Siéntate». Ella ordenó un capuchino. Sus manos temblaban ligeramente cuando el mesero se alejó. Yo no dije nada. Solo saqué una carpeta de Manila que había traído en mi portafolio viejo, ese que usaba para ir a la oficina cuando Clara aún vivía. «¿Qué es eso, papá?» «Documentos». Abrí la carpeta y comencé a colocar los papeles sobre la mesa, uno por uno, como un contador que presenta un balance fiscal. Primero, el registro del banco con la fecha exacta de la transferencia. 27 de febrero, 8:47 am. Luego, la confirmación de la cuenta receptora empresarial. Después, las capturas de pantalla de su Facebook, con fechas que coincidían perfectamente con gastos posteriores al robo. El collar de plata, el reloj de Andrés, el viaje a Puerto Vallarta. Isabela miraba los papeles como si fueran serpientes venenosas. «Papá, yo todavía no termino», dije con calma. Coloqué el último documento. Una declaración firmada por el gerente del banco, confirmando que la transferencia fue realizada con mis claves de acceso. Claves que solo 2 personas conocían. Yo y quien me ayudó a instalar la aplicación. $75,000, Isabela. Toda mi jubilación. El seguro de vida de tu madre. Los ahorros de 43 años de trabajo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lágrimas que tal vez eran reales, pero que ya no me importaban. «Papá, escúchame». «No, tú escúchame a mí. Por primera vez en meses vas a escucharme». Mi voz era baja, tranquila, pero cortaba como vidrio. Los otros clientes del café seguían conversando, ajenos al juicio que estaba ocurriendo en nuestra mesa. «Yo te di todo, Isabela. Educación, amor, sacrificios. Tu madre y yo nos desvelamos cuando tenías fiebre. Pagamos tu universidad vendiendo el coche que tanto nos gustaba. Te dimos una boda que no podíamos pagar porque querías algo bonito. Y cuando tu madre murió, ¿quién estuvo solo? ¿Quién lloró en silencio cada noche? Yo, mientras tú vivías tu vida. Papá, por favor, ¿y cómo me lo pagaste? Viniste con sonrisas, con palabras dulces, con ese yerno que sonríe como vendedor de autos usados. Me convenciste de confiar en la tecnología y cuando tuviste mis claves, me robaste.
Las lágrimas corrían por sus mejillas, arruinando el maquillaje que se había puesto con esmero. Fue Andrés, papá. Él me convenció. Dijo que era un préstamo temporal, que te lo devolveríamos con intereses. Yo no quería, te lo juro por mi mamá. Levanté la mano, silenciándola. No menciones a tu madre. No tienes derecho. Papá, él me manipuló. Me dijo que tú nunca te ibas a dar cuenta, que tenías tanto dinero guardado y tú le creíste o simplemente viste la oportunidad y la tomaste. Ella sollozaba ahora, cubriéndose la cara con las manos. La gente empezaba a mirarnos. El mesero se acercó, preocupado. ¿Todo bien aquí? Sí, gracias. Solo una conversación familiar, respondí. Isabela respiraba entrecortadamente, tratando de controlar el llanto. Papá, lo siento tanto. Devuélveme otra oportunidad. Por favor, venderé todo lo que compré, trabajaré día y noche, pero te devolveré cada peso. No quiero tu dinero, Isabela. Entonces, ¿qué quieres? ¿Que me meta a la cárcel? ¿Que vaya a la policía y confiese? La miré directamente a los ojos. Esos ojos de Clara que ahora solo me recordaban todo lo que había perdido. Yo no te hice nada, tú elegiste. Me levanté de la mesa. Guardé los documentos en la carpeta con movimientos lentos, deliberados. Isabela extendió la mano para tocarme, pero la retiré. Papá, no te vayas así, por favor. Adiós, Isabela. Salí del café sin mirar atrás. El aire de León estaba caliente, pesado. Caminé 3 cuadras antes de permitirme respirar profundamente. No sentía triunfo, no sentía satisfacción. Solo sentía un vacío enorme, como cuando te arrancan una muela infectada y tu lengua no deja de buscar el hueco que quedó. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en la sala, mirando las fotografías de Isabela en la estantería. Isabela bebé en brazos de Clara. Isabela en su primera comunión con vestido blanco. Isabela graduándose de la universidad. Isabela en su boda, radiante, prometiéndome que siempre me cuidaría. Al día siguiente realicé un depósito en Ventanilla por 50,000 pesos a favor de una escuela rural en San Francisco del Rincón, un pueblo a media hora de León. Una escuela que siempre necesitaba ayuda. La directora, una mujer de 50 años con lentes gruesos, casi se desmayó cuando le entregué el acuse del donativo. Don Lorenzo, esto es demasiado generoso. Es en memoria de mi esposa, para becas, libros, uniformes, lo que los niños necesiten. ¿Quiere que pongamos su nombre en una placa? No, solo el nombre de Clara. Ella sí se lo merece. La noticia salió en el periódico local. Generoso donativo de jubilado a escuela rural. Me llamaron varias personas para felicitarme. Doña Carmela me hizo tamales. El párroco me mencionó en misa. Pero mientras el pueblo me llamaba generoso, yo sabía la verdad. No estaba donando dinero. Estaba enterrando amor. La justicia tiene muchas caras. A veces llega con sirenas y esposas de metal. Un mes después de nuestra confrontación en el café, el teléfono de toda la ciudad sonó con la misma noticia. Andrés Villalobos había sido arrestado. Fraude fiscal, lavado de dinero, falsificación de documentos. La policía lo había detenido en su oficina de Guadalajara frente a sus empleados y clientes. Las imágenes salieron en los noticieros locales. Andrés con las manos esposadas, bajando de una patrulla, la cabeza agachada. Yo vi las noticias desde mi sala, con un café frío en las manos. No sentí alegría, no sentí venganza cumplida, solo sentí que las cosas estaban tomando su curso natural. Los mentirosos eventualmente se enredan en sus propias mentiras. Los ladrones tarde o temprano roban a la persona equivocada. Resultó que Andrés no solo me había robado a mí. Durante 2 años había estafado a inversionistas con su supuesta empresa de tecnología. Prometía rendimientos del 30% anual. Gente confiada, gente desesperada, gente que creía en sus palabras y su sonrisa de vendedor.
Había movido casi 2 millones de pesos de dinero ajeno. Mi caso era apenas una gota en su océano de crímenes. La investigación reveló todo. Las cuentas fantasma, las transferencias cruzadas, los documentos falsos. Los periódicos lo llamaron el estafador de Guadalajara. Algunos lo compararon con esos vendedores de pirámides que prometen el cielo y entregan ruina. Isabela no apareció en las noticias. Su nombre nunca se mencionó, pero yo sabía que ella estaba ahí, en algún lugar, viendo cómo se derrumbaba el castillo de naipes que habían construido con mi dinero. Pasaron 3 semanas sin saber de ella, 3 semanas de silencio. Yo seguía mi rutina. Levantarme, desayunar pan dulce que ahora sí podía tragar, caminar por el parque, regar las bugambilias que finalmente había decidido mantener vivas. La vida continuaba, pero con un sabor diferente, no amargo, tal vez agridulce. Un martes por la tarde, escuché que tocaron la puerta. No esperaba a nadie. Doña Carmela ya había pasado en la mañana. El cartero había dejado las cuentas de luz y agua. ¿Quién podía ser? Abrí. Isabela estaba en mi puerta. Pero no era la Isabela de las fotografías de Facebook. No era la mujer del vestido azul y la sonrisa ensayada. Esta Isabela tenía ojeras profundas que el maquillaje no lograba ocultar. El cabello recogido sin cuidado. Ropa arrugada, los ojos rojos de tanto llorar. Papá. Su voz era apenas un murmullo. Necesito ayuda. No dije nada, solo me hice a un lado y la dejé pasar. Ella entró caminando despacio, como si cada paso le doliera. Se sentó en el sillón de la sala, el mismo donde había tomado mi mano para convencerme de instalar la aplicación del banco. Sus manos temblaban. ¿Tienes hambre?, pregunté. Ella asintió sin mirarme. Fui a la cocina y calenté sopa de fideo que había preparado en la mañana. Corté pan bolillo, serví agua de Jamaica. Coloqué todo en la mesa del comedor. Ella se acercó con pasos lentos y se sentó. Cuando vio el plato humeante, sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez. Gracias, papá. La vi comer. Tomaba cucharadas pequeñas, como si no recordara cómo masticar. Como si el hambre se hubiera instalado en su cuerpo tanto tiempo que ya no supiera qué hacer con la comida. ¿Cuándo comiste por última vez?, pregunté. No sé. Ayer. Anteayer, tal vez. Come despacio. No te vayas a hacer daño. Terminó el plato entero. Luego el pan. Luego pidió más agua. Yo solo observaba, sin juzgar, sin hablar. Cuando terminó, se limpió la boca con una servilleta y finalmente me miró a los ojos. Papá, perdí todo. El departamento, el coche, las cuentas bancarias. Todo estaba a nombre de Andrés. Los abogados dicen que va a estar en la cárcel al menos 5 años. Yo no tengo nada. Ni trabajo, ni dinero, ni casa. ¿Y tus amigos? Se alejaron cuando supieron lo de Andrés. Nadie quiere ser amigo de la esposa del estafador. ¿Y tu trabajo en la clínica dental? Me despidieron. Dijeron que mi presencia afectaba la reputación del negocio. Me levanté y fui a la ventana. El sol de la tarde pintaba el cielo de naranja y rosa. Las bugambilias se mecían con el viento. Afuera, los niños jugaban fútbol en la calle, gritando goles imaginarios. ¿Qué quieres que haga, Isabela? No lo sé, papá. Solo necesitaba verte, decirte que tenías razón, que fui una tonta, que debí haberte escuchado. El hambre enseña lo que el dinero no puede. Ella bajó la cabeza. Sí, papá, tienes razón. Me acerqué y me senté frente a ella. Isabela, no te voy a dar dinero, no te voy a resolver la vida, pero tampoco te voy a dejar morir de hambre. Yo no vine a pedirte dinero, papá. Entonces, ¿a qué viniste? A pedirte perdón y a preguntarte, ¿puedo quedarme aquí? Solo unos días mientras busco trabajo. Dormiré en el sillón, no te molestaré, lo prometo. Miré a esa mujer que alguna vez fue mi hija, la niña que hacía dibujos para Clara, la adolescente que lloraba con sus primeras decepciones amorosas,
La joven que prometió cuidarme en mi vejez, ahora era una desconocida que llevaba su cara. «Puedes quedarte», dije, «pero con condiciones. Las que sean, papá. Mañana sales a buscar trabajo, cualquier trabajo, limpiando casas, sirviendo mesas, lo que sea. No hay trabajos indignos, solo personas orgullosas». «Sí, papá. Y cada peso que ganes, ahorras la mitad. No importa cuánto sea, la mitad se guarda. ¿Entendido?» «Entendido. Y una cosa más. Nunca vuelvas a mencionar el dinero que te robaste. Ese dinero ya no existe. Ya no eres mi heredera». Ese capítulo se cerró. Sus ojos se abrieron con sorpresa, pero asintió. «Lo entiendo, papá». Ella intentó abrazarme, pero yo me levanté antes de que pudiera tocarme. Fui a mi cuarto y saqué sábanas limpias, una almohada, una cobija. «El sillón de la sala es tuyo. Hay comida en la cocina. No hagas ruido después de las 10 de la noche». «Gracias, papá». Esa noche me acosté en mi cama, mirando el techo. Desde el pasillo escuchaba sollozos suaves. Isabela llorando en el sillón, enfrentando las consecuencias de sus decisiones. Miré el reloj en la mesita de noche. Marcaba las 8:47, la misma hora exacta en que ella había autorizado la transferencia que destruyó nuestra relación. Y cuando el reloj marcó la misma hora de la transferencia falsa, ella comprendió. El castigo nunca fue el silencio, fue su reflejo. Las segundas oportunidades no borran el pasado, pero pueden construir un futuro diferente. Isabela se quedó en mi casa 3 meses. 3 meses que transformaron a la mujer que conocí en alguien completamente distinto. Al principio fue difícil para ambos. Yo había aprendido a vivir solo, en mi silencio, con mis rutinas. Ella había vivido entre lujos prestados y ahora tenía que aprender qué significaba ganarse el pan. La primera semana consiguió trabajo limpiando casas. Salía a las 6 de la mañana con ropa sencilla, el cabello recogido, las manos que antes llevaban anillos de oro ahora con guantes de hule. Regresaba a las 7 de la noche con los pies hinchados y la espalda adolorida. Cenábamos en silencio. Ella se duchaba y caía dormida en el sillón antes de las 9. No hablábamos del pasado. No hablábamos de Andrés, ni del dinero, ni de la traición. Hablábamos de cosas simples, el clima, las noticias, el precio de los jitomates en el mercado. Construíamos una relación nueva sobre los escombros de la anterior. La segunda semana la vi llorar en la cocina mientras lavaba los platos. No fui a consolarla. El llanto era su proceso, no el mío. Ya había llorado suficiente cuando descubrí el robo. La tercera semana me preguntó si podía usar mi computadora vieja para buscar otros trabajos. Le dije que sí. La vi llenar solicitudes de empleo hasta la medianoche, con la determinación de alguien que finalmente entendió que nadie le iba a regalar nada. Al mes y medio, consiguió trabajo como asistente en una escuela primaria. No era maestra todavía. Solo ayudaba con tareas administrativas y cuidaba a los niños en el recreo. Le pagaban poco, pero era trabajo honesto. La vi regresar a casa con una sonrisa pequeña, tímida, como si hubiera olvidado cómo se sentía el orgullo de ganarse el propio sustento. «Papá, me ofrecieron estudiar para ser maestra. Dan becas a los empleados. Deberías hacerlo. ¿Tú crees? Tu madre siempre quiso que estudiaras algo que ayudara a otros. Esto le hubiera gustado». Vi cómo sus ojos se humedecían. Asintió sin decir nada. A los 2 meses, Isabela se mudó a un cuarto rentado cerca de la escuela. Era pequeño, con muebles viejos y paredes descascaradas, pero era suyo. Pagado con su dinero, ganado con su esfuerzo. El día que se fue, empacó sus pocas pertenencias en 2 maletas. «Gracias, papá, por todo. No me agradezcas. Solo hice lo que tu madre hubiera hecho. No, tú hiciste algo que mamá no hubiera podido hacer. Me enseñaste que las acciones tienen consecuencias, pero también me enseñaste que siempre hay una segunda oportunidad si estás dispuesta a trabajar por ella». La abracé.
Fue el primer abrazo real en meses. No un abrazo de obligación social, sino uno genuino, de dos personas que habían sobrevivido una guerra juntas. Al tercer mes, recibí una carta. Llegó en un sobre blanco, con mi nombre escrito a mano en la letra redonda de Isabela. La abrí, sentado en la mesa de la cocina con una taza de café humeante. Papá, ya entendí quién eres. No eres el padre que perdona todo y deja que sus hijos lo pisoteen. Eres el padre que ama lo suficiente para enseñar, incluso cuando duele. El padre que defiende su dignidad sin perder su humanidad. Perdí un año de mi vida persiguiendo cosas que no importaban. Perdí tu confianza, tu herencia, tu respeto. Pero en estos 3 meses gané algo más valioso. Me gané a mí misma. Ahora entiendo por qué mamá te amaba tanto. No era solo porque fueras bueno, era porque eras justo. Y la justicia, papá, es la forma más difícil del amor. Empiezo las clases para ser maestra en agosto. Voy a especializarme en niños de bajos recursos. Sí, papá, me enteré de tu donación. Todo León habla de tu generosidad. Pero yo sé la verdad. No fue generosidad, fue dignidad. Gracias por no abandonarme cuando lo merecía. Gracias por enseñarme que el hambre enseña lo que el dinero no puede. Gracias por mostrarme quién eras realmente. No mi víctima, sino mi maestro. Te amo, papá, y algún día espero merecerlo. Isabela. Doblé la carta con cuidado. La guardé en el cajón de mi mesita de noche, junto al retrato de Clara en Acapulco, el mismo que había mirado durante tantas noches de dolor. Ahora, por primera vez en un año, ese retrato no me hacía llorar. Me hacía sonreír. Esa tarde salí al jardín. El sol de León descendía lento, pintando el cielo con trazos de naranja, rosa y violeta. Las bugambilias que había estado a punto de dejar morir ahora florecían con fuerza, cubriendo la barda con un manto fucsia intenso. El aire olía a tierra húmeda y a flores. Me senté en la silla de plástico donde Clara solía tejer mientras yo leía el periódico. Cerré los ojos y respiré profundo. El aire llenó mis pulmones con una frescura que había olvidado existía. La venganza había terminado hace tiempo, el día que firmé el testamento, el día que confronté a Isabela en el café, el día que doné el dinero a la escuela. Pero la dignidad, esa se quedó conmigo. La dignidad de saber que había hecho lo correcto, aunque doliera. La dignidad de no convertirme en víctima perpetua. La dignidad de enseñar que el amor también puede ser firme. Abrí los ojos y miré el jardín. Un colibrí revoloteaba entre las bugambilias, bebiendo néctar con su pico delicado. La vida seguía su curso, los pájaros cantaban, las flores florecían, el sol se ponía y volvería a salir mañana. Sonreí, una sonrisa leve, sin amargura, sin rencor. Una sonrisa de hombre que había atravesado el infierno y salió con sus principios intactos. No había ganado ni perdido. Simplemente había sobrevivido con dignidad. Y eso, al final, era más valioso que cualquier herencia. Clara hubiera estado orgullosa. Y yo, finalmente, podía estar en paz.